Una cosa, yo quería hablar, que hemos dicho de, ¿sabes? De, que ha dicho Sergio, de perder soberanía ante una organización supranacional. Eso es cierto que hay que ceder soberanía, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder soberanía nacional de nuestro país? ¿No significa que cada vez que somos más europeos, puede que sea, que perdamos un poquito solo de nuestra identidad nacional? No, pero yo me refería más en el tema económico. Sí, ya, claro. Yo desde luego, por ejemplo me declaro una persona que apoya a España, soy español, me gusta mucho apoyar a mi país, pero también hay que reconocer que si queremos salir adelante tendremos que hacer medidas que sean relacionadas un poco en la Unión Europea en las que estamos inmersos, ¿no? Yo me refería sobre todo en el tema económico, ¿no? Porque el tema económico en sí tampoco habla mucho del país, ¿no? El país, la identidad de un país, yo pienso que depende de su sociedad, ¿no? De sus costumbres, ¿no? Y también, bueno, de otras cosas, pero lo que es la economía, yo creo que estamos en un sistema capitalista que la economía prácticamente es similar en todos los países, ¿no? O sea, tú vas a cualquier país y vas a encontrarte las mismas tiendas, las mismas empresas, es todo lo mismo. Se está perdiendo, por ejemplo, en ese tema se está perdiendo identidad de los países. Bien, sí, entonces lo último, sí, cada país tiene que tener su identidad, pero desde luego yo creo que en temas económicos, ya viendo cómo es el sistema que hemos creado, ¿no? El sistema capitalista, yo creo que tampoco importa, ¿no? No sé, que hagamos medidas que hagan otros países, vamos, que haga la Unión, ¿no? O sea, medidas... Sí, a ver lo que decía Borja, de ceder soberanía. A ver, lo que es lógico, que si seguimos cediendo soberanía, lo que sería lógico que tengamos un Parlamento Europeo fuerte, de verdad representativo y elegido por todos los europeos. Lo que no se puede hacer, por supuesto, es dar soberanía sin nada para que nos gobierne Alemania y que nos gobierne Francia. Lo que hay que exigir es que la Unión Europea sea un Estado de verdad, que el Parlamento Europeo tenga capacidad de decisión y que sean los diputados, los eurodiputados elegidos por los ciudadanos de todos los países miembros los que elijan el futuro de Europa y no un país u otro país. Y eso se soluciona pues dándole más poder al Parlamento Europeo y haciendo un gobierno europeo que elijamos todos los españoles y todos los franceses y todos europeos. Ya. ¿Vosotros creéis un instante, Borja, que somos ahora mismo Unión Europea o somos la Unión germana, digamos, más bien, o franco-germana, ¿no? La Hansa, sí. ¿Borja? Bueno, pues yo lo que quería decir antes es verdad. Con lo de pérdida de identidad no me refería en economía, me refería en otros aspectos. Por ejemplo, con lo de la Constitución Europea, que se dijo que también hubo tanto alboroto porque en unos países se votó, en otros no. En España no se nos dejó votar, por ejemplo. Eso, por ejemplo, si queremos una Constitución Europea también, eso estaría bien, pero ¿no sería como perder un poco, como que prevalecería en ciertos aspectos sobre nuestra Constitución? Bueno, sí, lógicamente, claro, es que lo que eso haces es crear una nueva organización, un nuevo Estado con una Constitución superior a la tuya, pero bueno, es que si para ser competitivos y para ser fuertes, para no quedar en la quiebra, o sea, a mí me importa más que las familias de España tengan trabajo y que puedan vivir su vida que perder, un poco de identidad. O sea, lo que es importante es crear un Estado fuerte que nos defienda a todos. Y si eso solo se va a conseguir con una Unión Europea, con una Constitución, con un Estado federal, pues tendrá que ser así, si hay voluntad por los europeos y quieren seguir con su nivel de vida y no caer ante China, Brasil, sí, ante los competidores potenciales. Sí, eso es cierto, pero es que, no sé, no me termina de convencer esa pérdida. Pero sin embargo, en otros aspectos que podríamos decir, por ejemplo, en el aspecto político, por ejemplo, Europa está muy bien centrada en ese aspecto, por ejemplo, con lo que se quería también implantar, que se quería poner el círculo ese de misiles de defensa también europeo en ciertos países europeos. Esa medida está muy bien porque daría una imagen de Europa más unida, no solo en política, economía, sino militarmente. Pero sin embargo, ahora quiero decir una cosa de la Unión Europea. ¿Qué pasa con los pequeños países de la Unión Europea también, por ejemplo, que si se toman medidas que les pueden perjudicar? Por ejemplo, ahora en Europa se ha decidido como hay dos países que apoyan a lo de el Frente Polisario y todo aquello. Ahora, por ejemplo, en España, Marruecos ya no deja, por ejemplo, fondear y salir a pescar a la flota española que salía normalmente a pescar allí, y se han perdido unos 500.000 empleos y anteriormente también España ya perdió cierta parte de la flota que tenía también pesquera, también se tuvo que reducir la competitividad de la economía y del sector agrario en España para que no sobresaliera sobre el resto de países europeos. Es algo, sin embargo,
nos perjudican, cierto es, pero en este caso sacrificamos una parte de nuestros intereses por un bien común. No, pero a ver, es que eso pasa porque la Unión Europea no hay de verdad un parlamento que represente a todos los europeos. Claro, ¿por qué perdemos poder pescar en la costa de Marruecos? ¿Por qué perdemos ayudas en la agricultura? Porque ahora mismo Europa, si necesitas tanto, necesitas ser importante en la Unión Europea, y eso hace pues que, como tú bien decías, si es una Europa de todos o lo gobiernan dos, pues ahora mismo, tal como está constituida la Unión Europea, gobiernan los más fuertes, y eso es lo que digo que hay que cambiar. Y por eso tú dices que claro, que tu país pierde cosas, pierde, pues por eso precisamente, porque la Unión Europea no tiene unas instituciones fuertes representativas. Si exigimos más Europa, si exigimos más democracia en Europa, pues conseguiremos eso, pues conseguiremos que tu país no pierda. Ya, pero ¿cómo conseguimos igualar el poder de los más fuertes al de los más pequeños? Por eso, con un Parlamento Europeo que elegido por todos, que tenga un poder, que las decisiones no las tome la presidenta, y si queremos un presidente, si Merkel quiere gobernar Europa, pues que se una a Europa y que se presente a unas elecciones a la presidencia europea y que le voten todos. A ver, quieren aquí hablar. Sí, yo decir así simplemente que esta unión que proponéis de países europeos y todo esto sea como un estado federal que decía Pablo, yo es que lo veo una unión muy artificial y con pocas visas de futuro. A ver, duraría unos años, pero ha habido ejemplos históricos de uniones entre comunidades, entre países, entre esto que culturalmente poco tenían que ver, porque para empezar si no tenemos ni un idioma común, que se dice es el inglés, el idioma universal, evidentemente, pero ¿cuántas personas hablan inglés en España? En Portugal o en Grecia o en países menos. Esto es imposible para empezar, sin tener una cultura común, sin tener un idioma común, y las economías tan dispares como existen, es que es una unión totalmente artificial. Esto tarde o temprano va a explotar porque cada uno va a tirar por su lado, van a crecer los nacionalismos, se va a llegar a un punto en el que esto va a ser inviable. Ha habido ejemplos en la historia de imperios que han formado con países, pues como yo decía, imperios, iba a decir imperio austrohúngaro, que tenía serbios, tenía austriacos, tenía ucranianos, tenía húngaros, es que poco tiene que ver entre ellos, es que son culturas tan dispares que socialmente es que eso es inviable, es que nadie se va a sentir europeo, eso es imposible. Hoy en día nos unen más cosas que las que nos separan. Sí, evidentemente. Yo pienso como tú, en la Unión Europea, la cultura europea existe como tal y nos unen muchísimas más cosas de las que los separan, pero claro, la gente, vamos a decir entre comillas normal, la gente rasa no piensa esto, ¿no? Sería muy complicado, dime. Iba a decir que sobre todo la ciudadanía de a pie, en especial española, todavía la gran mayoría son euroescépticos, que se dice, y no se sienten europeos. Pero ¿por qué? Porque de verdad no hay un órgano representativo de la Unión Europea y se ven que son gobernados por otros países sin que ellos tengan que decir nada. Eso es lo que tiene que cambiar. Y si eso sucede, la gente verá a Europa como su país. No, esto es mentira, porque no hay más que mirar el estado interior de España. Nadie se siente español, cojones. Es que yo me siento riojano, yo me siento navarro, un parlamento riojano, un parlamento catalán, parlamento andaluz. Pero qué risa es esta. Si no somos capaces de todos reconocernos españoles y anteponer España ante todo, en nuestra comunidad, luego que sea nuestra provincia. No, yo no soy aragonés, yo soy de Zaragoza. Yo soy del barrio de la Jota. Las cosas de contexto. No, las cosas de contexto, pero es que esto es un círculo vicioso, cada vez va más. O sea, si nosotros mismos dentro del país no somos capaces de regular este tema, ¿cómo vamos a pensar en una unión de países europeos? Autonomías, por favor. ¿Piensas que es necesaria y que no tienen que decir todo desde Madrid? No, para nada. Para nada, porque para empezar es un gasto, ahora que estamos hablando de economía, que es a lo que va orientado todo esto que estamos hablando, es un gasto innecesario. Lo mismo de derroche, de política. Venga, vale, voy a utilizar lo que tú has dicho, derroche. Es un derroche, pero totalmente innecesario. Por ejemplo, son las diputaciones. Las diputaciones es un ejemplo clarísimo, pero vamos a ver. Es que se pierde lo que vosotros habláis de identidad, es que es una chorrada, por Dios, es que qué manía con desunirnos, con sentirnos catalanes, extremeños, no sé qué, por Dios. No vengas con el discurso, perdona, que te diga del se rompe España, pero llevan diciendo desde hace años que se rompe. La identidad no da de comer, y eso que España no se rompe, los últimos 7 años Zapatero con su reforma esa reforma que ha hecho el modelo territorial del solo con los nacionalistas, ojo con eso de que España no se rompe, porque yo tengo... A ver, un momento, perdona Borja, también quería hablar, pero Sergio iba mucho rato esperando.
Vale, respecto a lo que ha dicho Jan, primero de todo decir que el proyecto europeo es la mejor opción que desde mi punto de vista tenemos. Primero de todo porque literalmente la Unión Europea se creó para que no nos pegáramos entre nosotros, porque teníamos experiencia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en realidad se creó para otra cosa, para luchar contra otro tipo de bloques y tal. Bien, pero vino la Primera Guerra Mundial, luego vino la Segunda Guerra Mundial, que aún fue peor que la Primera Guerra Mundial, que la gente pensaba que no se podía superar ya el horror, pero se superó. Bueno, pues entonces el sistema de momento yo creo que ha funcionado bien, ha tenido sus defectos como todos los sistemas, pero yo creo que ha funcionado bien. Eso sí, con un apunte con respecto a lo que he dicho antes de ceder soberanía. A ver, lo que tampoco podemos hacer es entregar el país a Alemania o a Francia o a las agencias de calificación, eso no se puede hacer. Pero con ceder soberanía digo alguna soberanía, no te digo que tengan que decidirlo todo por nosotros, ¿no? Eso no, tenemos que decidir la mayoría de las cosas, pero claro, hay cosas que habrá que compartirlas con los demás. Y luego, dime. La parte del país está compartida, es la parte del país. ¿Cómo? A ver, Borja, vuelve a repetir. Decimos de compartir todo eso, una parte del país no está compartida, porque ahora mismo en Europa solo queda una colonia, y es Gibraltar, simplemente. ¿Cómo me refiero? Muchas veces decimos que es verdad, esto, la verdad, se me ve que estoy muy en contra de la Unión Europea, no es cierto, pero sin embargo, ¿cómo vamos a intentar muchas veces sentirnos europeos, siendo que aún hay una parte de nuestro país, que es Gibraltar, que que está dominado por Gran Bretaña? Sí, pero eso es importante. Es importante que un territorio minúsculo que lleve años y años por Inglaterra, eso es lo más importante que hay que defender. Eso es lo que tenemos. No, pero hombre, es un derecho y estratégicamente es importantísimo. O sea, es que está ahí la puerta de África. Si Inglaterra fuera europea, estuviera también entonces esto y todos somos europeos, no hay, es decir, todos somos lo mismo. O sea, pero no, es que eso no lo va a aceptar nadie, que eso va a durar un año. Después de tanto tiempo, yo creo que los gibraltareños habría que preguntarles ahora mismo si quieren ser españoles. Y en la Unión Europea ahora mismo, que han puesto en Italia a un tecnócrata, ¿a quién le han preguntado Italia si quieren al tecnócrata? Pero hombre, ¿quién va a saber más de economía que un economista? ¿O de salud que un médico? Sí, lo que pasa es que el señor Monti pues ve su pasado y en los bancos que han causado esta crisis. Entonces, sí, bueno, si nos ponemos sobre el pasado de cada político, porque no es un político, pero sí que, a ver, el tema que se va debería para mucho, pero volviendo a lo de Europa, lo que quería decir. ¿Por qué Europa ahora hace un movimiento de más unificación por una crisis y se quedará así hasta que venga la siguiente? Y cuando venga la siguiente y lo obligue a ser más Europa, porque es la única manera de competir con el exterior, pues pasará. Y lo que tú dices que jamás, pues algún día pasará. ¿Por qué? Porque las circunstancias internacionales obligarán a Europa, como esto. Si no hubiera una crisis, aquí no hubiera ni pacto fiscal, ni hubiera una tasa a los bancos, ni nada. Esto es por la crisis. Porque la crisis pone a cada uno en su lugar y dices, hostia, pues ¿cómo salgo de aquí? Y no le queda más remedio que hacer cosas para salir de ahí y ser coherente. Se desmoronará como se han desmoronado todas estas uniones tan artificiales. Y es imposible, vamos, hay que más que estudiar un poco de historia.